Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Primero, por venir un año más a llenar la carpa de conferencias y a disfrutar de las presentaciones que tenemos con los autores, a disfrutar de nuestra Feria del Libro, que al final es un gran evento cultural que tenemos en Badajoz y que tenemos cada primavera. Y pese a la lluvia que hemos tenido hoy, 4 gotitas que nos han caído, pero a esa lluvia, bueno, pues ahí hemos visto que todo el día ha estado la feria abarrotada y esta carpa abarrotada. Tengo aquí a mi derecha y lo voy a presentar ya para que no nos dilatemos mucho en el tiempo, a alguien que seguro que para todos los que estáis aquí no necesita presentación, pero le voy a introducir y vamos a charlar de su libro. Bueno, Rafael Tarrada Fultó, que como digo, no necesita presentaciones y todos lo conoceréis. Voy a dar unas cuantas pinceladas, si te parece, de ti, muy breves, y nos metemos en faena porque seguro que la gente lo que está deseando es que hablemos de tu novela. Bueno, Rafael Tarrada Fultó, que como digo, nació en Barcelona en el año 77, si no recuerdo mal. Estudió diseño industrial en la Universidad Autónoma de Barcelona, aunque en el sector de la comunicación realmente es el suyo. Y bueno, viene de una saga familiar del mundo de la empresa, especialmente dedicada al mundo del motor y del deporte. No me voy a parar a hablar de esa faceta, pero sí voy a hablar pues bueno, de otro tipo de cosas más enfocadas hacia la escritura y al mundo de la literatura y sobre todo la novela histórica. Sé que para escribir hemos escuchado en alguna ocasión que te refugias en una apartada cabaña en el Valle del Tiétar, en Ávila, y ha dicho en alguna ocasión que escribe más por las tardes y que como es muy noctámbulo, pues muchas veces se alarga hasta la madrugada y que le encanta abrirse una botella de vino y escribir sin estresarse. Efectivamente. Bueno, también nos ha dicho que necesita tener una buena luz, un sitio cómodo, el móvil en silencio y un iPad con conexión porque está constantemente ampliando la información de lo que lee en búsquedas con internet y tal, siempre documentándose. Ajá. Es un apasionado de la historia, como todos sabrán, y le encanta leer libros de novela histórica. Y dedica su tiempo pues, a contestar a sus seguidores por redes sociales y lo considera una forma también de estar cerca de ellos. Sí. Le da mucha importancia a su círculo social y a sus amigos, rompiendo a veces con los estereotipos de un escritor que es una persona solitaria y refugiada en el mundo de la lectura al final, y de la escritura. Al final es una persona muy social y muy abierta, sobre todo a quienes lo leen. Y bueno, su primer libro sabemos que es una anécdota que a lo mejor muchos sabéis, y si no yo la cuento, lo escribió para regalárselo a su familia en Navidad y les gustó tanto que lo autopublicó, lo colgó en internet y a la semana tenía 500 descargas, cosa que le sorprendió mucho. Y ya no necesita más presentaciones. Rafa, encantado yo creo que además, aquí. Como veo algunas caras conocidas, probablemente esto ya hay algunas cosas que ya las sepan de sobra. Pero bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme otra vez a Badajoz, a la Feria de Badajoz, que siempre me tratáis fenomenal. Yo Badajoz lo he conocido a través de esta feria y me encanta venir en esta época tan bonita que justo que parece ya que el invierno se acabe, que empieza todo a estar verde y todo el mundo en la calle. Y el año pasado no pude venir porque no cuadró, porque mi libro salió en septiembre. Y dije, y noté que ahí faltaba una cosa, así que este año cuando esto te lo mandan de la editorial, te dicen, oye, dicen los de Badajoz, si te apetece ir a su feria, y digo, vamos, que si me apetece, diles inmediatamente que sí. Pero no has mirado agenda, yo no, me voy seguro a Badajoz, me lo paso fenomenal ahí, como fenomenal, y me cuidan mucho. O sea que estoy encantado de estar aquí otra vez con todos. No sé si muchos habéis leído el nuevo libro, si podemos hacer spoiler o no mucho. Pero bueno, vamos a hacer una cosa así un poco balanceada. Un poco equilibrio y así intentamos que no se lo reventemos a quien se le falta por eso. Bueno, por introducirlo un poco, voy a dejar que lo introduzcas tú. Es un libro que bueno, al final es una novela histórica basada sobre una época que es muy conocida por todos y que se ha novelado muchas veces, que también se ha publicado mucho en televisión, series de televisión, películas en el cine. Al final, bueno, una historia en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, que además se vive a través de todos los personajes que se ven involucrados y arrastrados en ella. Pero quiero que nos cuentes tú realmente de qué va la novela y qué puedes contar así a grosso modo. Mira, a ver, todas las novelas tienen un punto de partida, ¿no? Una idea inicial de la que sale la chispa que luego te enrollas y escribes pues 600 y pico páginas. En este caso una de las patas fue la fascinación que tenía la aristocracia inglesa
por el nazismo, ¿no? Al principio de todo. Al principio de todo y justo antes de la Segunda Guerra Mundial todavía, ¿no? Pensar que el cumpleaños de Hitler, del año 39, va el duque de Westminster y van todos los grandes duques ingleses, van a celebrarlo, ¿no? O sea, había una corriente entre los ingleses, en la aristocracia sobre todo, que el nazismo se oponía al comunismo y por lo tanto a muchos aristócratas les encantaba el nazismo, ¿no? Y entonces se fueron allí. Y hubo varios casos. Y uno de los casos más relevantes o más sonados fue el caso de Unity Mitford. Unity Mitford era una de las hermanas Mitford. Las Mitford eran 7 hermanos, 6 hermanas y un hermano, que fueron muy famosas en su época, ¿no? Eran hijas de un aristócrata menor, pero eran muy sociales y entonces todas tuvieron unas vidas como muy relevantes. Una se casó con el duque de Devonshire, una se hizo amante del líder del partido fascista inglés, otra se hizo ferviente comunista, imaginaros las cenas de Navidad, y otra se enamora perdidamente del nazismo y se va a Múnich a ver qué pasa con el nazismo. Y empieza a perseguir a los jerarcas nazis por Múnich y por Alemania. Tanto es así que acaba haciéndose amiga de Hitler. Hitler le pone coche, le pone un piso y se le empieza a conocer como la novia de Hitler, ¿no? Ella en ningún momento piensa que vaya a haber guerra, aunque ya había mucha gente que empezaba a decir, oye, va a haber guerra seguro. Ella ni en broma, no va a haber guerra porque nosotros somos un poco alemanes, la familia real inglesa es una familia alemana, Hitler está cuidando a toda la aristocracia con la que estamos emparentados nosotros, Alemania es un país amigo de Inglaterra, nunca nos vamos a enfrentar. El caso es que cuando Inglaterra declara la guerra a Alemania, ella se pega un tiro en un parque de Múnich y no se mata. Y la traen de vuelta a Inglaterra, que es una de las últimas operaciones conjuntas de los dos países, ¿no? Esta chica tiene que volver a Inglaterra. Y entonces de esta historia real nace la ficción en la que está basada este libro, ¿no? Antes la aristocracia nunca viajaba sola, ¿no? Nunca había una chica que se iba a Múnich sola. Se viajaba pues seguro con una doncella, seguro con una ayuda, ¿no? Viajaba con 3 o 4 personas seguro. Entonces yo digo, imagínate que antes de la Segunda Guerra Mundial una doncella de esta chica se queda embarazada de un alto mando nazi, ¿no? Y qué problema en el momento en el que empieza la Segunda Guerra Mundial, en el que esta chica tiene un hijo con un jerarca que considera que su hijo es un príncipe del Tercer Reich y ella quiere que estar lo más alejada posible del padre, ¿no? Entonces ahí empieza una de las tramas, ¿no? Que es la lucha de David contra Goliat, la lucha de una madre contra una organización poderosísima, la más poderosa de su época, y cómo va a conseguir contrarrestar esto, ¿no? Y por otro lado, la otra gran pata de la novela, todas mis novelas la tienen, esta pata es la pata española, ¿no? Siempre pensamos que nosotros, por no haber estado involucrados directamente en la guerra, no declaramos la guerra a Alemania, parece que nosotros no estuvimos involucrados y la realidad es que España, por donde está situado, estuvo muy involucrada en la Segunda Guerra Mundial. Pensad que espías nazis reconocidos durante la Segunda Guerra Mundial se reconocieron 2000. Después de la Segunda Guerra Mundial se supo que eran más de 28.000 informadores alemanes en España. Era el país donde había más espías fuera de Alemania, era España. Había delegaciones de las SS y de la Gestapo en todas las capitales de provincia. Entonces, es muy potente, ¿no? Entonces, pensar que nosotros no pasaba nada durante la Segunda Guerra Mundial en España, ¿no? En España pasaron muchísimas cosas y hubo operaciones realmente importantes que surgieron en España. De hecho, en la novela nos encontramos con personajes que eran personas normales, que, bueno, está el personaje de Daisy, el de Félix, que eran personas normales que tenían pues su familia, sus situaciones, sus condiciones sociales, y se ven arrastrados por la guerra e incorporados a ese mundo de espionaje, y al final realmente podríamos decir que la novela es una novela de espionaje. Sí, es una novela yo creo, de valores, ¿no? El valor de una madre, el valor de la maternidad, ¿no? De cómo es una fuerza tan poderosa, ¿no? De cómo una madre por sus hijos o un padre se enfrenta a todo, ¿no? Y por otro lado, los valores de la gente que cree que puede ayudar y ayuda, ¿no? Que esto es una cosa que yo
creo que está muy en el carácter español, ¿no? Muchas veces nos involucramos en cosas sin saber del todo en el lío en el que nos estamos metiendo por ayudar a los demás, ¿no? Y entonces, en las historias de espías muchas veces nacen de cosas muy pequeñitas, ¿no? De que de repente, pues tú trabajas en un hotel al que van nazis y llega el de la embajada inglesa y te dice, oye, ¿me puedes ir pasando las listas de la gente que viene? Y tú empiezas por ahí. Y al otro día te dicen, oye, ¿y ves de qué humor estaban? ¿Estaban contentos o estaban enfadados? Ah, no, pues estaban contentos. Y con eso te van metiendo, y al final empiezas con operaciones muy pequeñitas y acabas con operaciones muy grandes, ¿no? Una de las operaciones más grandes que hubo en la Segunda Guerra Mundial fue la operación para despistar a los nazis sobre dónde iba a ser el desembarco, ¿no? El desembarco en el continente. Entonces, desde el principio, los nazis pensaron que iba a ser en Calais, porque es la zona que está más cerca de Inglaterra. Decían, por lógica, cruzarán aquí, ¿no? Y entonces los aliados dicen, tenemos que conseguir que los nazis crean esto, ¿no? Crean que vamos a desembarcar en Calais. Y para ello empiezan a contar con un espía español. Y es un señor que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, sin ser espía ni ser nada, llama a la puerta de la embajada inglesa en Madrid y dice, vale, yo quiero ser espía. Dicen, ¿cómo que quiere ser espía? ¿Pero usted es espía? No, yo quiero ser espía, yo soy muy listo y yo les puedo ayudar. Dije, mira, los ingleses dijeron, mira, señores, es usted un fantasma, váyase de aquí, es suficiente lío tenemos como para que a usted le apetezca jugar a espías. Y él se da la vuelta, pero se va directo a la embajada alemana, que está al lado de la embajada inglesa, en ese momento y ahora también. Y llama a la puerta y les dice a los nazis, oye, yo quiero ser espía. Y los nazis le dicen, sí, venga, adelante, vamos a empezar con pequeñas cosas y vamos a ver si sabes. Y entonces él se inventa que tiene una red de 20 agentes en Londres, que tiene otros 10 agentes en Lisboa, y la realidad es que nunca había estado en Londres en toda su vida, que no fue a Lisboa durante toda la guerra y que todo era una invención. Pero una invención que él era un buen mentiroso. Y entonces cuando ya los alemanes se lo creen mucho, vuelve a la embajada inglesa y dice, oye, que sepáis que me dijisteis que no queríais contar con mis servicios, pero los alemanes están contando con mis servicios y tengo mucha información y os quiero ayudar a vosotros. Y entonces empieza a ayudar a los ingleses. Y este señor convence tanto a los alemanes de que el desembarco de Normandía no va a ser en Normandía, que va a ser en Calais, que cuando empieza el desembarco a Hitler no le despiertan. Empieza a las 12 de la noche y nadie despierta a Hitler porque están convencidos de que no es. Al cabo de una semana que Hitler todavía no ha movido sus tropas de Calais, le dicen a este tío, oye, ¿qué está pasando? Dice, no os preocupéis, sigue estando planificado en Calais el desembarco. El de Normandía es otro, más pequeñito, pero tal. Y cuando al cabo de 10 días ya están todas las tropas seriadas metiéndose en el continente y Hitler no ha movido las tropas, imaginaros qué importante, ¿eh? O sea, si las hubiese movido, probablemente estaríamos muchos hablando alemán, ¿sabes? O sea, hubiese ganado la guerra. Le dicen, oye, ¿qué ha pasado aquí? Dice, no, al final no va a haber desembarco en Calais, porque es que el de Normandía ha ido tan bien que ya no va a haber desembarco en Calais. Y se lo creen. Es el único personaje de toda la Segunda Guerra Mundial que está condecorado por los dos ejércitos. Tiene la Cruz de Hierro de los alemanes y tiene la Orden del Imperio Británico. O sea, él, condecorado por los dos ejércitos. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, él se escapa, pretende su muerte en Angola y de ahí se va a vivir a Venezuela, donde lo localiza un periodista y dice, oiga, usted es este señor, ¿no? Le llamaban el nombre en clave, era Garbo, porque decían los ingleses que nadie bailaba igual con los alemanes, ¿no? Y esto es un personaje español. Al final, una persona que no tenía nada a ganar, pero que él sintió que tenía la posibilidad de ayudar y ayudó, ¿no? Entonces, cuando ves este tipo de personaje que se involucra en las cosas, que ayuda a los demás sin que nadie se lo haya pedido, etcétera, creo que merece, desde luego, ser comentado en un libro. Esa operación que existió realmente, que se llamó Operación Fortitude y que ha servido también para ambientar estos personajes en la novela. Claro. Pero hay otra serie de operaciones que aparecen en tu novela que no sé si son verdad, no son verdad. ¿Nos puedes contar algo, por ejemplo, de la Operación Aquela? Sí, a ver, la Operación Aquela es una operación ficticia, pero es ficticia porque son operaciones que permanecieron en el secreto, ¿no? Al final es una operación de escape de una familia nazi. Y sabemos que escaparon muchas familias nazis. Esto se ha traducido mal, se llamaban las ratlines, pero se ha traducido mal al español como líneas de ratas. Una ratline en realidad es por donde se trepa al palo mayor cuando un barco se está hundiendo. Son las cuerdas de cabos por las que subes al palo mayor, eso en inglés se llama una ratline.
Y entonces es el último recurso cuando quieres escapar de un final muy malo, el barco se está hundiendo, pues para escapar la ratline es subirte hasta arriba de eso, ¿no? El caso es que se ha traducido como líneas de ratas, y las líneas de ratas fueron las rutas de escape de los nazis. Y hubo 3 grandes rutas. Una por Escandinavia, Suecia era un país neutral, entonces se iban a Suecia y desde ahí, por los miles de sitios secretos de Suecia, se iban a Sudamérica. Otra línea de ratas fue por el Vaticano, esta fue la más importante, ¿no? El Vaticano había mucho clero alemán, les daban papeles falsos y con estos papeles falsos ellos pedían pasaporte de la Cruz Roja y con el pasaporte de la Cruz Roja ya se iban, normalmente casi todos se fueron a Sudamérica, ¿eh? Y luego la tercera línea fue a través de España y esto es la que sale en este libro. Y son rutas en las que describo en el libro por sitios que se supo que pasaron nazis, ¿no? Hay un monasterio en el norte en el que se sabe que hubo nazis acogidos. Hace no muchos años se cayó una pared de un cementerio al lado de Vigo y salió una pared entera con tumbas con esvásticas, ¿no? O sea, mucha gente que se escondió en Galicia y pasan por Galicia y pasan luego por Canarias, donde describo una casa que existe, que es una casa que nadie sabe por qué se hizo donde se hizo, que los planos están en alemán, que tenía como una especie de entrada secreta a una cala, y entonces se cree que por ahí también pudo ser una ruta de escape. Y acaban en Argentina, en una casa que describo en el libro, y es una casa que también es una casa que nunca nadie ha sabido por qué se hizo donde se hizo. En una cala de un lago que solo es accesible por agua, con torretas de vigilancia alrededor, nuevamente con los planos de la casa están en alemán. Los argentinos, hay gente argentina que están muriendo ahora ya, pero que dice que sirvió a jerarcas nazis de primer nivel. Y cuando hablo de primer nivel hablo de Hitler, por ejemplo, ¿no? Gente que ha dicho que ha estado trabajando en su casa. Entonces, todo esto da un entorno de misterio para que esta operación fuera una operación que pudiese pasar. Y respecto a la muerte de Hitler, por ejemplo, es una cosa que todavía hay mucha gente, hay muchas teorías respecto a eso, ¿no? Se sabe que Stalin, cuando llegan al búnker, le dice a los aliados que Hitler se ha escapado. Y Hitler se ha escapado, no lo hemos cogido. La realidad es que encuentra 2 cadáveres debajo del cadáver de un perro, entonces dice, creo que van a ser estos, los entierran primero en un sitio y luego, al cabo de unos años, se llevan los restos que habían enterrado en ese sitio, se los llevan a Moscú. Y entonces están en la KGB guardados un cráneo y una mandíbula, y dicen que son de Hitler. En el 2000, una cosa así, un grupo de franceses consiguió la autorización para analizar este cráneo y esta mandíbula. Y cuando analizan el cráneo, ven que es un cráneo de mujer, con lo cual no puede ser de Hitler, ¿no? Y la mandíbula, hasta mucho tiempo después, tampoco estaba claro. Entonces, hay toda una serie de teorías alrededor de los jerarcas nazis, que muchísimos escaparon, y Hitler, hasta muchísimo después, no se le da por muerto. A ver, si os metéis, veis noticias en el periódico Muerte de Hitler, os saldrá un periódico argentino que publicó que Hitler había muerto en los años 70. Entonces, claro, son todas historias que dices, una operación real, la operación aquella. Lo que es seguro es que hubo muchas operaciones de escape de nazis. ¿Hasta dónde llegó esto y si esta operación exactamente así fue real? Nunca lo sabremos. O parecida. O parecida probablemente. Estabas hablando antes de las casas nazis, por hilarlo un poquito, hay una casa o una mansión que coge mucho protagonismo en tu novela, prácticamente como si fuese un personaje más de la misma, sí, que es Glenmore Hall. Sí. Y bueno, que al final no ocurrió solo ahí, sino que ocurrió en muchas mansiones que fueron reconvertidas en centros de acogida para niños, sí, y demás. A ver si nos puedes contar un poquillo de eso. Cuando va a empezar la Segunda Guerra Mundial hay dos vertientes en los ingleses, ¿no? Hay un lado que cree a pies juntillas que no va a haber guerra y luego hay un lado muy grande del gobierno que se está preparando para la guerra, ¿no? Churchill está preparando la guerra. Y una de las preparaciones para la guerra fue muchos años antes se hizo un listado de todas las propiedades susceptibles de acoger a instituciones gubernamentales, colegios, etcétera, ¿no? Y entonces se hizo una lista que nadie sabía si estaba en esa lista,
Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, de repente hubo un día que apareció un duque, levantó, descorrió las cortinas y estaban talándole su jardín porque iban a hacer una pista de aterrizaje. Al día siguiente llegaban unos autobuses con los soldados de no sé qué, ¿no? Y entonces, con el acto de guerra, se podían incautar estas casas para el esfuerzo de guerra. Y entonces Glenmore participa en una operación que se llama la Operación Flautista Amelín. Y es una operación por la que se evacúan a 2 millones de niños en un mes de las principales ciudades, porque desde el principio saben que les van a bombardear día y noche. Londres, durante un año y pico, se bombardeó cada noche, ¿no? Entonces, lo que hicieron nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero los niños todos al campo. Y entonces los aristócratas más influyentes ofrecieron rápidamente sus casas, sabiendo que estaban en esta lista, a colegios, porque decían, si viene un colegio de niñas, nuestra casa está salvada. Si viene un colegio de niños pequeños, nuestra casa está salvada. Si viene el regimiento de soldados de 18 años, nerviosos porque están a punto de saltar sobre el continente, nuestra casa está perdida, ¿no? Y entonces lo que hace una de las protagonistas de la novela es irse a Londres rápidamente para negociar que su casa sea para un colegio. Y entonces llegan todos estos niños a su casa. Esta operación, la Operación Flautista Amelín, desde el punto de vista español, es muy diferente que desde el punto de vista inglés. Para los españoles nos cuesta mucho separarnos de nuestras familias, ¿no? Y nuestras familias normalmente son grandes y tenemos mucho contacto con todo el mundo y nuestros hijos están muy pegados a nosotros y al internado van un año si van. Para los ingleses no es así. Los ingleses, desde muy pequeños, los niños ingleses están acostumbrados a irse internados. Y entonces pensad que estos niños, que las fotos que nos llegan a nosotros son los niños en el tren, que van todos con la mochila, con la máscara de gas, etcétera, con la etiquetita donde pone su nombre, el número y a dónde van, y salen llorando. Pero claro, muchos de estos niños vivían en el East End, nunca habían visto una vaca, no habían paseado por un jardín, y de repente se van a Glenmore, ¿no? Y Glenmore es una casa en una finca que no se acaba, con caballos, con lagos, con un jardín impresionante, con una situación, incluso en periodo de guerra, totalmente diferente a la de sus casas, y van a estar ahí 6 años. Claro, 6 años cuando eres un niño pequeño son muchos años. Pensad que estas casas, cuando acabó la guerra, muchos niños las sentían como su casa. Entonces, cuando empezaron muchas de estas casas a tambalearse, porque costaba muchísimo mantener, porque el tiempo había cambiado totalmente, porque el servicio ya no existía de la manera que existía antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos grupos de niños empezaron a mantener estas casas. Oye, se ha caído el techo de Dirham. Oye, hay que ir a Dirham porque la duquesa está que no tiene dinero para la calefacción este año. Y entonces todos estos que se habían hecho la casa suya empezaron a ayudar. Entonces es una historia de éxito total esta operación, porque por un lado salvaron a los niños y por otro lado los niños, muchos estuvieron muy contentos de estar donde estaban. Luego, claro, si te tocaba con tu hermano en una granja mucho más pequeña, con un señor que no te hacía ni caso y estaba un poco enfadado que estuvieras ahí y tener que compartir la leche contigo, pues era diferente. Pero el caso que explico yo en la novela es muy, muy significativo porque hay reportajes de estos niños hablando de cómo lo pasaron, ¿no? Me gusta mucho al final todos los personajes que aparecen en tu novela y te das cuenta que no hay nadie que sea sumamente malo ni sumamente bueno, pero hay varios personajes que sí que rebosan mucha bondad y hay un personaje que a mí me gusta especialmente que es el de Lucy Epsom, una mujer que procedía de una familia de clase alta, propietaria de mansiones y demás, que se entrega de forma negada, no solamente entregando su casa o sus casas, sino que además se alista también y quiere ayudar y quiere participar en eso. Es verdad que se dice que muchas veces en situaciones traumáticas, y nosotros lo acabamos de vivir hace poco con la pandemia de la COVID-19 o estos días, por ejemplo, con el apagón, es cuando sale lo mejor de todos nosotros. No sé si has encontrado paralelismos en este tipo de situaciones cuando has estado investigando estos personajes en la novela con situaciones actuales. Sí, bueno, a ver, yo creo que vivimos una época muy cómoda. Es verdad que nos pasan cosas y lo del COVID ha sido alucinante. El apagón nos parece gravísimo que se pueda dar, ¿no? Pero
Pensad lo que en Londres pasaba todos los días, ¿no? O sea, es una situación totalmente diferente. Pero sí que es verdad que en las situaciones extremas la bondad del ser humano surge, ¿no? Y yo creo mucho en la bondad de la gente. Creo que muchas veces somos muy negativos respecto a cómo somos los hombres y somos capaces de hacer cosas muy bonitas y muy buenas, ¿no? Y en los periodos de guerra hay historias muy, muy increíbles. Todos conocemos historias de la Guerra Civil Española y de nuestras familias y cómo hubo historias de bondad y de humanidad tremendas en momentos de muchísima dificultad, ¿no? Entonces, además, cuando tienes tanto a perder, ¿no? Cuando ya no es una cuestión solamente de generosidad con los bienes materiales, sino de generosidad con tu vida, ¿no? Porque la puedes perder a lo mejor. O sea, que es una historia de amistad, el hijo del Reich también. Es como dos mujeres que no tendrían por qué haber coincidido nunca, de repente se hacen amigas. Y en un momento dado, una se lo dice a la otra, y dice, oye, es que yo ahora, ella empieza una relación sentimental muy potente y dice, y todo el mundo está muy acostumbrado a evaluar el amor, ¿no? Y ahora es la persona a la que más quiero del mundo es mi novia o mi novio, ¿no? Y esta dice, no, oye, yo no le quiero más que a ti, o sea, porque tú me has ayudado en un momento en el que yo estaba fatal, yo estaba en el peor momento de mi vida y llegaste tú y me has salvado, ¿no? Entonces, qué bonito cuando puedes ayudar, ¿no? Y entonces, por eso también la involucración de los personajes españoles en la Segunda Guerra Mundial, recién salidos nosotros de la Guerra Civil Española, con España destruido, qué bonito que todavía haya gente que diga, pues espérate, que yo aquí todavía puedo ayudar, ¿no? Y los casos se repetían uno detrás de otro. Entonces, cuando investigas los periodos de guerra, por un lado te horrorizas, ¿no? Porque hay muchas cosas que desconoces, que de repente las ves y dices, no me lo puedo creer que esto pasara, pero por otro lado también descubres historias muy bonitas, ¿no? Porque además normalmente son las que menos se cuentan. Y cuando descubres que hay gente muy buena y gente que lo arriesgó todo por los demás, por gente que no conocía, pues te apetece escribir un libro y es un homenaje también en parte a ellos. Qué bien. Y bueno, antes de darle paso al público, que seguro que habrá quien quiera hacer alguna pregunta, muy brevemente sí que me gustaría que me contase, porque al final tus novelas tienen un alto contenido histórico y entiendo que llevan una labor de documentación brutal. Un poco que nos expliques cómo haces esa labor de documentación, si lo haces previa, durante, si te sirven documentación de una novela para la otra. Bueno, a ver, esto alguna vez yo creo que lo he contado, si lo he contado muy rápido. Hay lo que se llama escritor mapa y escritor brújula. El escritor brújula es el escritor que sabe a dónde va, pero no ha planificado cada paso, ¿no? Entonces dice, oye, pues esta es una historia de una chica que tiene un hijo con un alto mando nazi y acaba aprovechando una ruta de escape, más o menos. No he hecho ningún spoiler para los que no la hayáis leído, ¿eh? Entonces, por en medio vas investigando y te surgen muchos capítulos y muchas tramas en función a las cosas que has visto. Y luego está el escritor mapa, y el escritor mapa hace capítulo 1, tal y tal se conocen, tal y tal se enamoran, tal y tal. Capítulo 2, y lo tiene todo hecho desde el principio, ¿no? Yo soy claramente escritor brújula y investigo mientras estoy escribiendo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hay temas que son un poco complicados. O sea, el tema del nazismo, cuando lo visas tu libro con un historiador, te das cuenta de que muchas cosas que tú quieres poner no puedes poner. Claro, yo no podía, por ejemplo, un momento ponía un pasaje, decía, ¿por qué este Hitler es lo peor y es un horror y tal, no sé qué? Y el historiador me decía, Rafa, es que esto que estás diciendo, en este año nadie lo pensaba. Entonces no lo pongas porque no es real. Pero bueno, pero ¿cómo no lo voy a poner? No era real. O sea, para muchísima gente era la persona de moda en ese momento. Era la persona más importante de Europa. Una de las hermanas Mitford, cuando le hicieron una entrevista después de la Segunda Guerra Mundial, y le dijeron, oiga, pero usted fue a conocer a Hitler. Y dice, sí, no, yo claro que le fui a conocer. Y dice, pero ¿y por qué lo hizo? Y diga, toda Europa quería conocer a Hitler. Todos mis amigos me envidiaban. Y yo cuando le conocí no había hecho nada todavía. Dice, en cambio Churchill estuvo negociando con Stalin y sabía perfectamente que estaban los gulags llenos de gente, ¿no? Entonces, dice, a mí no me juzgue porque en ese momento yo no sabía nada. Entonces, cuando estás investigando, lo más difícil es eso, porque tú ahora sabes unas cosas que te condicionan mucho lo que piensas, pero en el momento que estás hablando de los personajes, pues hombre, claro, cuando empiezan a tirarte bombas cada día encima de tu ciudad ya te parece un horror Hitler, pero cuando está frenando el comunismo a lo mejor no te parece tan horroroso, ¿no? Quiero decir, o sea, los duques de Windsor, ¿no? El hermano del rey de Inglaterra, oye, se fue a conocerle feliz.
Claro. ¿no? Entonces, eso es lo más difícil de la investigación, porque hay muchas cosas que tú das por hechas, que todo el mundo las pensaba así, y en ese momento no eran así. Pensad además que ahora hay una noticia y se expande como la pólvora muy rápidamente y todos lo sabemos. En esa época no era así, ¿no? Entonces, si uno tenía una noticia, a lo mejor a todos los demás no les llegaba, o les llegaba totalmente tergiversada, o les llegaba mucho tiempo después cuando la noticia ya no era noticia. Entonces es más difícil. Muy bien, tenemos 5 minutitos para ver si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Nadie? Veo caras conocidas, ¿eh? A ti te he visto varias veces, por aquí también veo caras conocidas, vosotros. Si nadie pregunta, yo sigo preguntando. Yo me enrollo como una persiana, ya Pues, lo sabéis. pues, si te parece, te voy a preguntar por otro personaje que me llama mucho la atención, que había escuchado hablar de él, pero que a raíz de la novela he leído más de él, que es el almirante Canaris, Sí. y que como muchos sabrán, bueno, pues tuvo mucho que ver con que España no participase de lleno en la Segunda Guerra Mundial, y además intervino en otra serie de factores, y que perteneciendo al régimen nazi, pues digamos que no era de la cuerda de Hitler. No, se llevaba fatal con Hitler, se llevaba fatal. De hecho, a Canaris acaba muriendo, acaban condenando, porque está metido en la operación, una de las operaciones de atentados de Hitler, le acaba mojando a él. Canaris fue de los primeros que le dijo a Hitler, y entonces desde ese momento le cayó fatal a Hitler, que podían perder la guerra. Entonces fue indignante para Hitler. Entonces sé que los gritos, y perdió totalmente los papeles, pero sí que era una persona con mucho poso, porque ya había luchado en la Primera Guerra Mundial, ya era el director del Abwehr, y era una persona muy fiable, muy bien conectada. Y era un gran amigo de España. Además, no era un amante de España, y un gran amigo de España. Y entonces, cuando a Franco, por un lado, le empiezan a decir, oye, aquí tendrías que empezar a mover ficha, por el otro lado, Canaris le está diciendo, ni se te ocurra, o sea, tienes el país destruido, vas a durar una semana y vas a acabar muchísimo peor, o sea, ni se te ocurra meterte en este lío. Entonces, por un lado, siempre dicen que Canaris, dentro de ser, pues hombre, a ver, también hay que pensar una cosa, ¿eh? Cuando tú dices, había 28.000 alemanes en España ayudando a los nazis, en realidad estaban ayudando a su país. Es muy difícil que tú en una guerra estés contra tu país, ¿no? Diciendo dónde tienen que tirar las bombas. Bueno, pues que claro, es que es tu casa donde van a tirar la bomba. Entonces es muy difícil balancearlo esto. Y claro, y para Canaris es exactamente igual. Por un lado decía, yo quiero que ganemos la guerra, pero por el otro lado no le gustaba nada Hitler, ¿no? Y le gustaba mucho España. Entonces allí es un personaje que acabó en desgracia, acabó fatal, pero que probablemente se fuera de este mundo con la conciencia bastante más tranquila que todos los demás, ¿no? Y actualmente el apellido Canaris en Alemania es un apellido mucho menos denostado que todos los grandes jefes, que todos se cambiaron el apellido, nunca más se vuelve a saber de ellos, etcétera, la mayoría. Totalmente. En la Segunda Guerra Mundial aparecieron determinados inventos o determinadas revoluciones que fueron al mundo, por ejemplo el sonar con el tema de los submarinos y demás. Hay una cosa que además tocas muy bien en tu novela, que es el tema de las comunicaciones y la criptografía y demás. Eso era lo más... El tema de la historia de las encriptaciones durante la Segunda Guerra Mundial es muy potente, porque en un momento dado los aliados han capturado, en un submarino capturan una máquina Enigma, que era la máquina con la que escribías y se encriptaban las cosas. Y lo capturan, pero tienen que hacer ver que no lo han capturado. Entonces, ellos, por ejemplo, sabían que el submarino tal iba a torpedear un crucero, pero sacrificaron a todos los que iban en el crucero, porque si decían que se habían enterado, los alemanes iban a sospechar que ellos tenían la máquina Enigma. Entonces tenían que cribar, imaginaros qué difícil y moralmente qué duro, iban cribando las operaciones, iban diciendo, esta es muy importante, esta la paramos, esta no es tan importante, esta no la podemos parar porque estos tíos si no van a caer que nosotros tenemos su máquina de encriptado.
muy duro y muy potente. Eran unas máquinas de rodillos que se empezaron a desarrollar en Polonia y los alemanes la desarrollaron ya con muchísima más perfección. La guerra sirvió también como motor de investigación y tecnológico muy importante. Cuando acaba, a muchos científicos alemanes se los llevan a Alemania, ¿no? Que es una... Pero luego, por ejemplo, tenían los cohetes, los tiraban y no sabían muy bien dónde iban a caer, ¿no? Los disparaban y decían más o menos, decían esto tendría que caer en algún sitio de Londres, y a lo mejor caía en una ciudad muy alejada de Londres. Pero sí, claro, la guerra supuso un avance tecnológico muy importante. Imaginaros que tiene la bomba atómica antes Hitler que los aliados, que hubiese pasado, ¿no? Pues nuevamente, todos hablando alemán. Pues no hay tiempo para más, simplemente agradecerte que estés con nosotros nuevamente. Por supuesto, estaremos deseando que vuelvas a tener una nueva novela para volver a tenerte aquí. Y bueno, pues pido a todos un fuerte aplauso porque realmente merece mucho la pena. Gracias. No, muchas gracias por invitarme. Yo os aplaudo.